Gloria a Dios, saludos y bendiciones. Voy a estar leyendo un versículo de la palabra de Dios en el libro de Judas. El libro de Judas pues tiene un solo capítulo. Vamos a estar leyendo el verso 5. Judas pues bueno, escribió esta carta universal. Ahí está una pequeña información acerca de Judas. Bueno, leemos el versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Gloria a Dios por este pasaje. Vamos a estudiar esto para ver cómo es esta situación, qué es lo que aquí está diciendo la palabra de Dios. Bueno, ahí Judas empieza diciéndonos, mas quiero recordarles. Una vez ellos ya habían sabido acerca de esto. En el libro de Hebreos hay un pasaje muy parecido. Por eso aquí Judas dice, mas quiero recordarles alguna cosa para recordarles que ya antes ya ha estado en nuestra mente. Dice, ya que una vez lo habéis sabido. Ahora viene aquí el relato de lo que el Señor quiere que aprendamos. Dice que el Señor, ¿cuál Señor? El Dios Todopoderoso. Dice, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto. Aquí se está refiriendo al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel era cautivo en Egipto. Sabemos que Dios lo salvó. Dice, ahí habla de salvación. Dice, habiendo salvado al pueblo, ¿a cuál pueblo? Al pueblo de Israel, sacándolo de Egipto. En Egipto estaban cautivos. Y ahí pues sabemos, si miramos la historia, nos damos cuenta que el pueblo de Israel sufrió mucho estando cautivos en Egipto. Pero el Señor los libertó, el Señor los salvó de esa esclavitud, los sacó, los salvó del pueblo de Egipto. Pero entonces ahora mire como dice aquí la parte final de este versículo, dice, después destruyó a los que no creyeron. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó aquí? El pueblo de Israel salieron de Egipto por mano de Dios, pero después los destruyó porque no creyeron. Claro, porque Dios los había sacado con una promesa de llevarlos a una tierra, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Pero el pueblo se rebeldizó por el camino, no aguantaron la presión, la cuestión en el desierto, y entonces pues el pueblo terminó no creyendo las cosas de Dios. No alcanzaron, quedaron en el desierto, por eso dice que destruyó. Pero ¿a quiénes destruyó? A los que no creyeron. Ahora bien, esto pues es una historia de repente, bueno, pero ¿qué tiene que ver con nosotros hoy día? Porque el Señor dejó esto escritos para que nosotros entendamos y lo apliquemos a nuestra vida hoy día, porque lo está escribiendo en el Nuevo Testamento. Entonces, si aplicamos esto a nuestra vida, bueno, Dios nos salvó. Hoy en día Dios nos salvó. O sea, Dios nos sacó de Egipto. ¿Cuál Egipto? El mundo. El mundo donde vivíamos de pecado, de maldades, de vicios, de cosas terribles. Hablo de mi propia vida. Dios me sacó de Egipto, de ese mundo de pecado. Pero yo tengo que permanecer y creer con todo mi corazón. Porque que no me vaya a pasar lo que le pasó a ellos, que después de que salieron de Egipto, Dios los destruyó porque no creyeron. Ahora bien, de repente, cuando se habla de que Dios los destruyó, a hoy en día, de pronto podríamos pensar, bueno, pero ¿por qué Dios o por qué nosotros vamos a ser destruidos hoy día si no creemos? Es que lo que pasa que aquí, hoy día, ese destruir no se refiere a la muerte física. Aquí ya cambia la situación.
No, ese destruir no se refiere a la vida física, porque si a eso vamos, tanto el justo como el injusto, tanto el creyente como el que no cree, igualito vamos a morir, igualito vamos a tener que ir al cementerio, a ir al sepulcro. De ahí no nos vamos a salvar, o sea, de ahí tenemos que pasar todo por eso. O sea, que este destruir no se está refiriendo al perjuicio de la muerte ni de las enfermedades. Entonces, ¿por qué hoy en día lo aplicamos a nuestra vida? Porque Dios nos sacó de Egipto, pero si no creemos, si no permanecemos en la fe, vamos a ser destruidos en el infierno. Ve lo importante que es creer, porque si no creemos esto, no vamos a entrar a la tierra prometida, pero esta tierra prometida ya no es aquí terrenalmente, ya es en el cielo, en el reino de los cielos. Entonces, si no creemos, no vamos a poder entrar y vamos a tener que ser destruidos en el infierno. Entonces tenemos que creer con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, que está el reino de los cielos, que nos espera la vida eterna. Porque hoy lamentablemente se ha visto mucho, yo a veces miro muchas enseñanzas, muchas predicaciones, pero poco se habla de la promesa de la vida eterna, y parece que en estos tiempos nos hemos enfrascado en lo terrenal. Todo lo ponemos en lo terrenal y no miramos esto. Entonces, en la medida que nosotros perdamos la visualización de lo que es el reino de los cielos, la vida eterna, de esa manera entonces es como si se nos va apagando la fe, porque lo material ya ahoga nuestra fe y nuestra fe se va menguando. Por eso también la palabra de Dios en otra parte nos dice: no pongan la mirada en las cosas terrenales, las cuales son perecederas, sino que pongamos nuestra mirada en las cosas celestiales, las cuales no perecen. Entonces tenemos que tener esa visión del reino, tenemos que tener puestos los ojos en la vida eterna. Y esto no significa de que, bueno, pues entonces que yo pues no voy a comer más, no voy a trabajar más, no voy a hacer más nada por mi vida. No, sí, hay que trabajar, hay que cuidar nuestra salud, hay que cuidar nuestro trabajo, tener nuestra platica, pero saber de que eso es pasajero. Tenemos que tener esta visión del reino de los cielos presente en todo momento, para que no nos pase como aquella gente que fueron, Dios los sacó de Egipto igualito, entonces murieron en el desierto. ¿Ve? Que Dios ya nos sacó de Egipto, del mundo de pecado. Ahora vamos hacia la vida eterna, pero si no creemos, entonces vamos a ser destruidos en el infierno. Entonces, mis hermanos, seamos valientes, creamos, pensemos en la vida eterna, pensemos en eso tan glorioso de lo que es en la palabra de Dios, en la Biblia. Hay muchos pasajes que nos hablan de lo que es el reino de los cielos, el momento en que ya nosotros entremos al reino de los cielos. Mateo 24 nos habla mucho de eso. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 nos habla de eso. En el Apocalipsis nos habla mucho de eso, de lo que es la entrada al reino de los cielos. Primera de Corintios capítulo 15. Ese capítulo está dedicado a lo que es la entrada, la gran resurrección, porque nosotros, para poder entrar en el reino de los cielos, en la verdadera vida, tiene que primero haber en nuestra vida la gran resurrección, porque al cielo, al reino de los cielos, no vamos a entrar con este cuerpo mortal. Tenemos que primero o bien ser transformados o bien resucitar para recibir un cuerpo glorioso y entrar en el reino de los cielos y estar para siempre con el Señor. Entonces, mis hermanos, tengamos mucha fe, mucha paciencia, pero siempre, hermanos, nunca pierda la mirada del reino de los cielos. Gloria a Dios. Dios nos continúe bendiciendo mucho. Gloria a Dios.